Aguilar de Campo es el destino de nuestro Compe de Provincia de hoy. Tras haber recorrido la senda de Ursi, nos faltaba la visita al museo que vamos a mostrarles para que puedan conocer más en profundidad su figura, pero sobre todo su legado. Visitamos el Museo de Ursi de la mano de Daniel de Vena. Muy buenas, lo primero de todo. Hola, ¿qué tal, Nacho? Que ya nos acompañó en el recorrido por la senda de Ursi y algunos trazos, algunas pinceladas de la trayectoria de Ursi ya conocimos. No obstante, sabíamos que era visita obligada al museo. Aquí estamos para intentar sobre todo mostrar su obra, que la gente vea un poco la evolución, ¿no?, de lo que ha sido Ursi, de lo que ha sido para la zona, pero sobre todo de lo que ha sido para el arte en este territorio. Pues para el arte en este territorio y no solo en este territorio. O sea, lo bonito de la figura de Ursi es que es una persona del territorio pero que hace arte con mayúsculas, ¿vale? La manera que tiene de trabajar la madera es de primerísimo nivel, sobre todo cuando ya podríamos decir que pasa esa etapa más conceptual en los años 90, ¿no? Pues, está amparado por Santiago Amón, por así decirlo, sus explicaciones, su tutelaje de alguna manera también, y cuando fallece Santiago Amón y entra en contacto con Alberto y el grupo Muriel, pues ahí ya se va a diversificar de otra manera y podríamos decir que pasa de una manera más figurativa a otra más conceptual, pues como podéis ver aquí, por ejemplo. Ahí vemos el contraste, porque bueno, tenemos por ejemplo, a la conocida, reconocida y muy querida Niña de la Comba, que no de la Curva, que mucha gente conoce precisamente por la representación que tenemos en Palencia, pero nos comentaba antes Dani que también Ursi había querido guardarse, ¿no?, tener su propia Niña de la Comba. Hombre, claro, igual que hace con el mismo molde la de Palencia, pues hace una para él. Y así tiene la niña en casa, claro, porque esto es así. Y aparte es una de las esculturas más reconocidas de Ursi. Hay gente que viene de diferentes puntos de la geografía española, incluso de Andalucía o Salamanca o el País Vasco, y dicen, oye, yo esta la he visto en Palencia, ¿qué hace aquí también? Y entonces cuando les explicas el vínculo, que es el mismo escultor, que esto eran los deberes de clase, o sea, es muy interesante porque aquí está esa máquina que hizo en Brasil, pero ya no solo la máquina que hizo en Brasil, aquí estuvo el Cristo que hizo, que le dio la beca para poder estudiar en Palencia en la Escuela de Artes y Oficios. Esto era uno de esos trabajos en escayola que luego él pues modificó un poco la figura para hacer la Niña de la Comba, y luego después bueno, pues ya se dedica a la madera, sobre todo madera de olmo, y lo más interesante de Ursi es su carga conceptual. O sea, a nivel de genio, es genio y figura, ¿vale?, pero de cómo trabaja el vocabulario, cómo trabaja la madera como material. Es la época de Chillida, Chillida está trabajando el acero, pues Ursi trabaja la madera, que es lo que conoce de la mina, y a la vez que había hecho sus mineros en bronce para dignificarlos, que los vamos a ver ahora luego, va a coger un material de desecho que es la madera de olmo, que abundaba tanto por la grafiosis y que se utilizaba como leña para quemar en la hoguera de San Juan, o no tenía ya esa utilidad económica de antaño, y entonces Ursi la va a dignificar como obra de arte, o sea, sigue los conceptos del surrealismo, claro. Y entonces, de hecho, aquí se ven ejemplos de esa evolución y de cómo acaba dando muestras de ese genio, ¿no?, que también realizaba sus estudios y los plasmaba de formas muy originales y un poco con su personalidad, iba a juego con su forma de ver la vida. Claro, Santiago Amón a la obra que conoció él lo llamaba Las criaturas de Ursi, precisamente por esa parte más figurativa, de personas y de gente, pues los seres de la barriada que eran los amigos, la familia, el trabajador que era el minero, y luego veremos los deportistas que eran el héroe del mundo contemporáneo, ¿no? Pero Ursi aquí, de esta etapa, lo llamaba sus peladuras. Esta, por ejemplo, del nudo, esta es muy interesante porque, bueno, la hizo también un poco como idea, broma con un amigo, con Luis Castrillo, que hablábamos también el otro día de él, ¿no? Entonces Luis Castrillo hacía esas verjas con nudos y esos cabeceros de cama con nudos, y Ursi le dijo, pues yo te voy a hacer uno también, ¿no? Entonces
luego después la broma era, ¿y cuánto tiempo lo has tenido a remojo para que se convirtiera como chicle y lo pudieras doblar de esta manera? Porque si lo que hace Ursi algo, como decía Gonzalo Alcade Crespo, es devolver ese frescor, esa rejuvenecer a este material seco y viejo y muerto por enfermedad, devolverle la flexibilidad de la juventud, ¿no? que es absolutamente genial. Y luego, pues eso, aquí se ve perfectamente esa, vamos a llamarlo, humanización, ¿no? Cómo desnuda la madera, cómo nos enseña el interior de la madera, que el arte al final también es la historia del desnudo, el arte que hemos recibido nosotros por la tradición griega clásica. Entonces ese desnudo físico o psicológico es lo que va a hacer Ursi, nos va a desnudar la madera, pero siempre es la misma madera. Y para que no se note, pues nos engaña, y esto lo llamaba sus peladuras y a nosotros nos toma el pelo. Esto es lo primero que se encuentra la gente cuando viene al museo, lo primero que se encuentran, pero lo comentábamos antes, son varias estancias donde se puede conocer y ver esa evolución en lo personal y en lo artístico. Totalmente. De hecho, aquí, claro, la casa esta la compró Ursi en 1998, era una cuadra de vacas, ¿vale? Y con un constructor aquí cerca la arreglaron y pues coloca su obra en un primer momento como almacén, y luego ya pues a principios de los 2000 ya se abre como museo. Entonces tampoco tiene una musealización, por así decirlo, canónica o clásica, porque no era su idea o su campo de experiencia, pero sí que se puede ver, y esto es absolutamente maravilloso, esa evolución que comentabas, y sobre todo lo que es las figuras en relación entre sí, ¿vale? Porque Ursi hace su obra para él, y no con la idea de vender, sino que la hace como disfrute, como divertimento. Una de las genialidades de Ursi es cómo integra al árbol dentro de la escultura, cómo integra la estructura interna del árbol, cómo conoce el material y lo integra dentro de la escultura. Entonces, pues aquí tenemos sí, el corro de la patata, las niñas jugando, ¿no? Como de una superficie irregular que es el tronco y es el cilindro, ¿no? Que hay dentro, pues te saca te saca el círculo, cómo geometriza, ¿no? Pues paralelepípedos, pies cuadrados, la cara es un pentágono, pero cómo completaría la escultura a partir de los anillos haciendo el pelo, ¿vale? Lo típico, es que el arte moderno no se entiende, es que le faltan cosas, ¿no? Pues bueno, pues el pelo te lo saca con la raya en medio, les hace la boca a partir del rebaje dando volumen a la cara, y lo que sería el movimiento de los propios vestidos, pues con la propia veta, esas ondulaciones que hace, podríamos llegar a imaginar que es esa parte más móvil del vestido. Pero claro, hay que complementarlo nosotros con la imaginación una vez que se ve, ¿no? Entonces, una cosa es que capta la esencia del movimiento, le gustaba mucho Picasso también, entonces esa geometrización, ese cubismo, pero aplicado según su criterio, ¿no? Y cómo integra la veta dentro de la obra. Esto es absolutamente genial y delicioso. Ursi, ese estudio que comentábamos, que hace de la madera como madera, de cómo conoce el material, de cómo minero, él había trabajado la madera, como picador y como entibador, pues hay que cortar los troncos también y prepararlos para que aguanten las galerías, ¿vale? Creo que todo eso lo aprendió antes de ir a Brasil, en esa época en la que se tuvo que ganar la vida aquí con lo que había. Claro, y aparte, él ya conocía la madera trabajándola en micro, por así decirlo, el palito, luego después se va a ganar la vida tallando madera, pero con una parte más funcional,
también haciendo esas partes de muebles, ¿no? Pero si os fijáis, aquí precisamente lo que hace es bromear con la madera. Mete una cuña y la cuña tiene una parte circular y la parte interior sigue la forma de la cuña, porque lo que importa es que la gente se va a fijar en eso también, ¿no? Esta es muy divertida porque, bueno, lo que es la longitud de la voluta coincide con la longitud de la largura del árbol, ¿no? Y Ursi pues trabajaba mucho con la figura humana. Si os fijáis constantemente, pues mira, aquí tenemos 3 dedos, esto sería una palma, ¿vale? Entonces, el ancho de un brazo. Trabaja de manera tradicional, sí, mediría, pero Ursi llevaba las medidas, el metro lo llevaba incorporado, por así decirlo, ¿no? Como tanto trabajador manual y que se ha dedicado a esto, ¿no? Pero ya iríamos al surrealismo otra vez, porque, pues, ¿cómo se hace una viga, no? Pues mira, le cojo y le pego 4 hachazos y me hago la viga, ¿no? Porque fijaos cómo sale la viga del tronco. Pero sabemos que es la broma, ¿no? Sin embargo, las peladuras, nos toma el pelo Ursi, qué bromista que es y qué bien me cae. Y un plátano. Hay mucha gente que cuando esto dice, pero si yo aquí veo un plátano, dice, claro, porque ya estamos más educados en esta nueva manera también de ver y de desconfigurar la forma. Ursi trabaja la madera como madera. Estos son cosas, cuando se hacían concursos de entibadores, pues no quiero decir que Ursi participara o que lo hiciera, pero sí que lo sabía también. Y sí que esa competición, claro, entonces él, igual que Chillida, pues te puede trabajar la madera, el metal como metal, pues él va a trabajar la madera como madera, pero poniendo siempre la broma. Si nos fijamos, aquí pone un clavo. ¿Qué sentido tiene un clavo en esta escultura? Pues porque te está indicando que ahí debería de haber una tensión. Entonces, la mente interpreta que ahí hay tensión, porque si no estuviera este clavo, esto estaría suelto. O, por ejemplo, en esta otra, ¿no? A mí esta me hace mucha gracia porque dice, mira, torres más altas han caído, ¿no? Esta nos podemos imaginar que era la longitud del árbol el doble, pero aquí, como le ha puesto el clavo en el otro lado, lo que ha hecho ha sido doblegarlo, domarlo, traerlo donde él quería, ¿no? Que también es parte del vocabulario del trabajo de la madera, porque a la madera se la obliga, a la madera hay que domarla, ¿no? Avelino, un amigo suyo, una vez que estuvo aquí con otro amigo, Rafa Paradelo, comentaba que Ursi, una de las bromas que contaba, una de las maneras que contaba, es que él iba por el campo y cuando iba viendo los árboles de jóvenes, los iba dando forma, los iba domando, hasta que tenían la forma que él quería, los cortaba y luego los traía aquí. Había gente que le compraba este discurso. El arte, al final, tiene una parte de engaño. Ursi conoce la madera perfectamente, sabe cómo piensa una persona que conoce la madera también. Y aquí nos deja ver esta ventana o libro abierto, ¿no? O sea, la madera no deja de ser como un libro abierto que se abre. Cuando lo abrimos podemos ver el interior y nos cuenta la historia del árbol. O un lugar donde también podemos introducir elementos, en este caso me llamaba mucho la atención, ¿no? Como esa gran bola introducida dentro de un tronco. Es un juego al fin y al cabo también, ¿no? En este caso. Pero la bola estaba dentro o la han metido ahí. Hace un año un niño me dio la clave perfectamente, la han metido por arriba. Ah, claro. Claro. Sin embargo, la bola en sí, ¿quieres tocarla? Oh, pues la curiosidad me mata. Parece súper mucho lisa. Cuidado. Súper lisa, sí, vale. sí. Pero esta bola tiene movimiento. Sí, es verdad que tiene espacio, se podría mover por mueve. dentro. Sí, va a ser con cuidado, que no quiero yo. Es verdad, sí. Vale, entonces, claro. Mola. En arte. Qué sensación. Claro, en arte hay algo que es el movimiento. La obra tiene que transmitir valores que no son los suyos propios. Entonces, igual que se trabaja un material, la piedra como si fuera carne, ¿no? O el metal como metal, ¿no? Pero que te dé otra idea, el equilibrio. También tiene que denotar una tensión, que es lo que muestra aquí Ursi, la tensión, la fuerza, el trabajo, el desgarro, ¿vale? Pueden ser también emociones humanas, pero pueden ser también propiedades de la materia. Entonces, el árbol, Ursi decía que siempre está vivo, incluso una vez cortado, la materia se sigue descomponiendo. Bueno, pues dentro tiene movimiento. Parece que la pelota está aprisionada, pero se mueve.
Por ejemplo, ahí el arco. Mezclando claro, madera y metal. Esta tiene 3 piezas, ¿vale? Esta tiene 3 piezas. Y la idea que nos deja ver es que ha habido un movimiento de rotación que ha cortado en la cuerda, en el cable, que ha cortado los extremos, y esto está doblado, ¿vale? Ursi siempre va a jugar con esto, o por ejemplo esta es magnífica, que era un arbolito pequeñito que ha ido creciendo alrededor del sargento, ¿vale? Que es cómo quedaría la madera en sí, o ha sido el sargento que lo ha apretado, ¿vale? Y esta madera ha sido flexible y al ser flexible no ha partido, ¿no? ¿Sabes cómo se llama esta? ¿No? Hacienda. Es quizá una de las imágenes que la gente más asocia a Ursi, el minero, esas reproducciones con las que recordó su pasado, pero yo creo que sobre todo con las que hizo homenaje a sus amigos, a su comarca, a su tierra. Claro, de hecho, de alguna manera el artista tiene que tener un hecho diferencial. Yo, la idea que tengo, o por lo menos lo que se ha transmitido siempre, es que Ursi hace los mineros porque él era minero, porque él conocía el oficio desde dentro. Y había pasado por distintos ámbitos, además dentro de la minería. Claro, de hecho él había empezado como rampero, el guaje, allí se le ve con la pala, había hecho también labores de entibación, porque bueno, pues los ramperos, los más espabilados también hacían de entibación, labores de entibación y tal, y en muy poquito tiempo llegó a ser pues picador de primera, que era lo máximo que se podía llegar sin estudios, ¿no? ¿Y estos son los trabajos que más valoraba la gente en su momento? Hombre, causó cierta sensación porque era igual que el Cristo aquel, que nadie se esperaba que el minero hiciera este Cristo, pues Ursi ya había hecho unas maquetas para Luis Caballero Zoreda, como os había comentado, y de estas maquetas va a pasar ya a hacer los mineros. Es verdad que son de 1980 los de bronce y estos de roble son del 82, pues a partir de una viga de la colegiata de San Miguel de aquí de Aguilar de Campoo. Trabaja una estética muy soviética, muy constructivista, cuerpos grandes, pero lo único político que tiene esta imagen, por así decirlo, es la forma, porque luego después es el trabajador concentrado. Por eso Santiago Mont decía que esto era el trabajador, los trabajadores, ¿no? Y luego los deportistas, con todo este movimiento que tienen, ¿no? Pues como se puede ver, los héroes del mundo moderno, porque era lo que de alguna manera reflejaba las ansias de crecimiento de la sociedad de los años 80 también para nosotros, ¿no? El deportista es la persona que se supera sus límites de alguna manera también. Y Ursi aquí empieza a trabajar ya la madera de olmo, y si os fijáis en la veta, cómo trabaja la veta, aquí ya se ve perfectamente cómo coge ese lenguaje de expresión. Es muy divertido también, desde mi punto de vista, porque se ve cómo trabaja ya la parte pulimentada, con otra parte que no está tan pulida y no está tan pulimentada, que podríamos decir es más bruta o más vasta. Un contraste de texturas también, ¿no? Claro, tiene que haber un contraste de texturas, pero tiene que haber un diálogo, o si no es un diálogo, por lo menos una base de por qué hay cada textura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos aquí los jugadores de baloncesto, tienen un punto que los diferencia del resto de deportistas, que es la rugosidad que tienen. Y el resto de deportistas están todos como muy redonditos, aparte de pulidos, pero son todos muy redonditos. ¿Cómo se dice en castellano cuando una persona está muy fuerte? Está mazada. Está mazada, pero si fuera geométrico está cuadrado. Está cuadrado, y estos son cuadrados, ¿no? Entonces la línea viril es la línea cuadrada. Es la línea recta, la línea emotiva es la línea redonda. Y Ursi lo que va a hacer es
trabajar de alguna manera a los deportistas que ya son fuertes por naturaleza, que son esas torres. No es que tuviera preferencia por un deporte concreto, ¿no? No lo sé, eso no te podría decir porque no sé si era muy de deportes o no. Aquí en la zona se movía mucho el ciclismo, por ejemplo. Es que además, bueno, claro. De lo primero que se encuentra uno casi es esa figura de un pequeño pelotón, una pequeña escapada, ¿no? Eso es, la pequeña escapada del fin de semana, ¿no? Pero en aquel momento el pelotón de ciclistas, él era fue muy amigo de Alberto Fernández. De hecho, tenemos aquí un pequeño homenaje a Alberto Fernández. Cuando falleció, pues en el 84, si no recuerdo mal, años después, el Club Ciclista de Aguilar le encargó a Ursi una escultura para recordar a Alberto Fernández. Hace poco, el año pasado, ha sido el 40 aniversario de su fallecimiento y el 14 de diciembre, me parece, bueno, en diciembre del 84, y nos hicieron entrega pues un poquito de este pequeño homenaje que lo tenemos a 300 metros de aquí, en la ciudad deportiva, pero de alguna manera a Ursi yo creo que le habría gustado tener también aquí a su amigo Alberto en su museo. Un museo que tiene mucha variedad de piezas, pero algo me dice que esta sala puede ser de las que más llame la atención, quizá pues porque son muy llamativos los mineros, pero también son muy curiosos, ¿no? Estas reproducciones de distintas disciplinas deportivas es algo también más reconocible quizá por la gente, que es lo que muchas veces puede hacer que la gente valore más unas piezas sobre otras, que se identifique más, que reconozca más. Pues te sorprendería saber que la mayor parte de la gente lo que más le gusta son los troncos, por lo diferente y por cómo expresa también el movimiento. Hemos dicho que el tronco expresa un movimiento de desgarro o de tensión, que es una ilusión, igual que es una ilusión que estos deportistas están aquí a plena velocidad en el pelotón, en la escapada que decíamos, ¿vale? Pero si os fijáis, la maestría de Ursi está en cómo trabaja la veta en horizontal, porque esta gente está corriendo a mucha velocidad y la veta horizontal, que nosotros no hemos percibido, pero nuestra mente sí, subliminalmente nos está diciendo que aquí hay velocidad. Igual que aquí nos está hablando, también trabajando en horizontal, sobre la potencia del disparo que van a hacer tanto el discóbolo como el lanzador de jabalina, ¿vale? Sin embargo, los que están dando el paso, estos dos, uno de 100 metros y el otro pues de fondo, una carrera de fondo, el paso va en vertical, la fuerza, pues trabaja la veta en vertical. Es una auténtica delicia comprobar esto, pero no vayamos con la idea preconcebida de que esto es lo que más gusta a la gente, porque realmente lo más divertido con lo que sale la gente transfigurado es con la planta de arriba que vamos a ver y con los troncos de abajo. Un amigo de Ursi me comentaba que, claro, Ursi ya pues, al final de su vida, hablando de él, de su obra y tal, le decía, bueno, pero ¿cuál es tu obra favorita? ¿Cuál tal? Y dice, mira, si mi obra favorita era el Cristo ese que hizo él sin que nadie le dijera nada, ¿no? Y que esta parte pues, la hizo pues, muy bajo lo que hablaba con Santiago Amón, sus conversaciones y tal, ¿no? Pero Santiago Amón le decía, obra pequeña, artista pequeño. Y cuando fallece Santiago Amón es cuando Ursi va a cambiar la escala y de trabajar en esta escala va a hacer obra más grande. Ya la había hecho también con Santiago Amón, pero digamos que le picaba para que creciera como artista también, para que no se cerrara solo en los mineros o solo en la figura humana. Cuando hizo los primeros mineros, que les hizo de escayola, tamaño pequeñito, eso lo repartió todo. Eso yo creo que no ha dejado ninguno aquí. No hay ninguno de ese tamaño. Todos les dio a los amigos.